Muy bien, vamos a continuar ahora, ¿sí?, con lo que son los distintos tipos de transformaciones de los gases, ¿sí? Ya estuvimos viendo el primer principio de la termodinámica, ¿sí?, donde habíamos visto, bueno, esta transformación es a presión constante, acá hay una isoterma, ¿sí?, temperatura constante. Bueno, vamos ahora sí a descifrar cada una de estas transformaciones, a analizarlas, ¿sí?, y a interpretar eh, todo lo que conlleva una transformación termodinámica, así como tenemos el calor, ¿sí?, el trabajo, bueno, todos esos parámetros. Vamos a arrancar con la primera transformación de todas. La primera transformación es una transformación, o sea, la primera transformación que vamos a ver es la transformación isócora. Cuando ustedes escuchan una transformación isócora, significa que el volumen es constante. O sea, se produce una transformación a volumen constante, ¿sí? Ese volumen, durante toda la transformación, no va a sufrir modificaciones, se va a mantener, es constante, ¿sí? Vamos a considerar en consecuencia un sistema como este. Fíjense, el volumen es constante, esto no se va a modificar, es un recipiente cerrado, adentro hay una masa, ¿sí? Pero todas las transformaciones que sufra esta masa va a ser a volumen constante, no va a haber modificaciones. Volumen es igual a constante, volumen constante. Mi sistema, recuerden, el sistema que yo voy a analizar, este es un sistema cerrado. ¿Qué significa? Que no entra ni sale materia. Es un sistema cerrado. En consecuencia, todo mi sistema, ¿sí?, todo el sistema que yo tenga, lo encierro, ¿sí?, recorro las paredes del sistema, en este caso de este volumen, y el sistema que engloba esta línea de trazos va a ser lo que yo voy a analizar. Si ustedes se fijan, a través de lo que se vio recién en los siguientes videos, no existe ningún elemento capaz de transferir energía mecánica con el medio. No hay ningún émbolo que se desplace, no hay ninguna paleta que transfiera energía mecánica o que el sistema le transfiera energía mecánica al exterior. No existe ningún elemento capaz de transformar energía mecánica. En consecuencia, lo que tenemos que tener en cuenta es que el trabajo en primera instancia va a ser cero, porque no hay ningún elemento de transferencia. Bien, vamos a empezar a analizar. Primero, antes que nada, para analizar esta transformación, vamos a marcar un diagrama, presión, volumen. Un diagrama PV. Presión, volumen. Acá yo voy a tener el volumen, donde yo acá voy a tener la presión. Ahí estamos. Y la transformación, como ocurre a volumen constante, en consecuencia, hace una transformación de la siguiente manera. A volumen constante. Donde yo parto desde un estado 1, donde yo parto de un estado 1, bueno, esto se me está complicando, donde yo parto de un estado 1 a un estado 2. Pero a volumen constante fue. Se fijan, ¿sí? Del 1 al 2
Esa transformación fue a volumen constante. Yo vengo desde 1 hasta 2. Pero es a volumen constante. No hay variaciones de volumen. ¿Sí? Bueno, cada uno de estos valores, ¿sí? De estos estados, estado 1, estado 2, va a tener su respectiva presión, ¿no? Va a tener su respectiva presión. Pero no va a haber transferencia no va a haber cambio, ¿sí? No va a haber cambio en las presiones, en los volúmenes. Las presiones pueden cambiar, todo, pero el volumen va a ser siempre constante. O sea, yo le puedo transmitir a este volumen cerrado que tengo acá, le puedo dar calor, todo, pero el volumen no se va a modificar. ¿Estamos de acuerdo? En consecuencia, vamos a marcar así. Vamos a comenzar el estudio de esta transformación. Como no hay intercambio de trabajo con el medio, L, o sea, el trabajo es cero. Claro que sí. Es una transformación isócora. Lo que sí habrá es una transformación de calor. Recuerden que Q es igual a L más delta U. Justo ese color. Recuerden que Q es igual a L más delta U. Si esta L es 0, entonces la Q va a ser igual a delta U. O sea, a la variación de la energía interna. O sea, todo el calor que yo le meta a este sistema no va a ser ni más ni menos que para aumentar su energía interna. O sea, ¿aumentar qué cosa? ¿De qué depende la energía interna? De la temperatura. En consecuencia, yo puedo decir lo siguiente. El calor intercambiado, Q, va a ser igual a Q, va a ser igual a, como delta U, que era delta U, CB, calor específico, volumen constante, de tabla, ¿sí? Por delta T, o sea, la temperatura final menos la temperatura inicial. Vamos a poner T minúscula. T1 menos T2. Perdón. T2 porque es lo final menos lo inicial, T1. Ahí está. Usted va a decir, ¿por qué no colocas la masa? Porque la masa, ¿sí? El sistema es cerrado y trabajo con la unidad de masa. ¿Sí? O sea, la masa es 1 kilogramo, 1 gramo, lo que sea. O sea, es la unidad, 1. Entonces, no coloco 1 porque no hace falta, no se justifica, ¿no? Entonces, se ve por delta T. Muy bien. Así es como se debe, así es la transformación isocórica. Voy a trabajar un poquito con diferenciales, ¿sí? Que lo trabajan en matemática, como para que, o sea, no es condición, ¿sí? Entender el tema aplicando diferenciales. Sin embargo, lo aplico para tener un estudio un poco más matemático, ¿sí? Bueno, es muy simple, ¿sí? No es tampoco muy complicado. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, ni más ni menos, es la transformación en sí, qué es lo que pasa, ¿sí? Pero quizás lo abarque algunas cuestiones, para demostrar, las tengo que abarcar mediante modelos matemáticos. Solamente es una explicación, no es más que eso,
¿sí? Bien. Bien. No es en este caso, ¿sí? Pero les aviso que van a suceder de esa manera. Bueno, entonces, ese calor, ¿sí? En esta transformación isócora, volumen constante, Q es igual a delta U, porque el trabajo es cero. Recuerdan que el trabajo, que era el área bajo la curva, como de 1 a 2 no hay área, ¿sí? O sea, no hay área, si fuera una transformación, no sé, de acá a acá, sí teníamos área bajo la curva, ¿sí? O sea, teníamos desde acá todo esto, sí sería el área bajo la curva, ¿sí? Todo esto. Pero como este no es el caso, ¿sí? Como este no es el caso, ¿sí? Como este no es el caso, de 1 a 2 no tengo área bajo la curva, el trabajo en consecuencia es 0. ¿Sí? Entonces el calor, todo el calor que yo aplique, va a ser una variación de energía interna. Va a haber un cambio de temperatura, en consecuencia habrá una variación de energía interna. Pero todo ese calor va a servir únicamente para variar la energía interna de la masa que se encuentre dentro del recipiente, no otra cosa. Bien, esa es la transformación isócora, volumen constante. Muy bien. Vamos a ir borrando un poquito, porque ahora vamos a ir a otro tipo de transformación, que también ya la estuvimos viendo en el video pasado, que es la transformación isobara. Nos anotamos acá. Transformación isobara. Cuando yo hablo de una transformación isobara, estoy diciendo que la presión se mantiene constante. Ni más ni menos que eso. En este caso, la presión es constante. Eso es lo que a mí lo que yo tengo que saber cuando hablo de transformación isobara o isobárica. La presión se mantiene constante. ¿Sí? Consecuencia, haciendo un pequeño dibujito también, podemos decir que tenemos acá un cilindro, ¿sí? Y hay un pistón. Y este émbolo, ¿sí? Me genera una presión constante. El émbolo, ¿sí? Ese émbolo no cambia su masa ni nada. En consecuencia, la presión que aplica es constante. El émbolo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si nos fijamos, nuestro sistema va a ser toda la masa que encierra este cilindro. O sea, será toda, este va a ser nuestro sistema, ¿no? Todo lo que yo tengo dentro del cilindro. Ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, es una presión constante. Vamos a hacer el diagrama. Vamos a hacer el diagrama. Así. Y voy a decir lo siguiente. La transformación es constante. ¿Sí? Bueno, para un segundito que hasta que dibuje todo. Volumen. Presiones. Presión constante. Parto de 1. Llego a 2. Parto de 1. Parto. Llego a 2. Llego a 2. Vengo acá. Vengo acá, ¿no? De 1 a 2. Ahí está. Ahora sí tengo área bajo la curva. Eso significa que ahora sí tengo trabajo. ¿Sí?
volumen específico 1, volumen específico 2. Ahí está. Muy bien. El trabajo es el área bajo la curva. Entonces, el trabajo es esto que ustedes ven acá. Es el área bajo la curva. No es el trabajo para mí. El L. En este caso positivo, ¿no? Va en sentido derecho, de izquierda a derecha. L. El trabajo, para meternos un poquito en el ambiente del cálculo. Si yo observo este sistema, el sistema existe un intercambio de energía con el medio. ¿Por qué? ¿Qué está? El pistón, está el émbolo. En consecuencia, el trabajo, o sea, este pistón se puede expander o comprimir, o sea, se puede comprimir el sistema o expandir el sistema, o sea, va a existir una variación de volumen, pero va a existir un trabajo, ¿sí? Ese trabajo, vamos a marcarlo acá, este trabajo es igual a, como es el área bajo la curva, ¿qué era eso de análisis matemático? La integral. No se vuelvan locos, no pasa nada. De P, la presión, obviamente, por el diferencial de volumen, ¿sí? El diferencial es un tramito muy cortito, ¿sí? Si yo vengo acá, tomo un pedacito, un tramito, un diferencial, algo infinitésimo, algo muy chiquito, ¿sí? Un dB, ¿sí? Hay muchos dB, tengo muchos diferenciales de volumen, ¿sí? Entonces yo integro, ¿sí? De los estados inicial y final, todos estos diferenciales de volumen, ¿sí? Como la presión es constante, como esta presión es constante, puedo quitar la integral, ¿sí? Porque es constante, la puedo quitar del diferencial y me quedaría diferencial de dB, o sea, toda la suma de los pequeños diferenciales de dB, que no es ni más ni menos que la variación de volumen, ¿sí? En consecuencia, yo puedo decir que el trabajo, voy a poner acá abajo, puedo decir que el trabajo va a ser igual a P por el delta B. O sea, todo el volumen, ¿qué sería? El volumen específico 2 menos el volumen específico 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa es una fórmula muy importante. La del trabajo, para cuando la transformación es isobárica. Vamos a remarcarla. Ahí está. Bien. Continuando. Yo puedo decir de la ecuación de gases perfectos que el volumen, voy a anotar acá, el volumen específico, ¿no? Recuerda, el volumen específico, ¿sí? Es una magnitud en función de la masa, ¿sí? Está explicado en videos anteriores lo que es el volumen específico. Yo sé que el volumen específico es igual a RT, o sea, la constante del gas,
temperatura. O sea, estoy aplicando la ecuación de los gases ideales, ¿no? De los gases perfectos. P por B es igual a nRT. En este caso, la masa, como es la unidad de masa, no la coloco. ¿Sí? Si yo esto que está acá, lo reemplazo, esta B que está acá, lo reemplazo acá, ¿sí? En esta ecuación que acabamos de mencionar, yo voy a tener lo siguiente. Voy a seguir acá. Puedo decir que L va a ser igual a P por, guarda ahora. En lugar de poner B2, voy a poner esta expresión ahora. RT sobre P. ¿Estamos de acuerdo? RT sobre P. Si yo vengo, coloco algo así, y pongo R por T2 sobre P. ¿Sí? Esto reemplace acá en B2, volumen específico, RT por P. Menos. Vengo acá y marco RT1 R por T1 sobre P, sobre la presión, cierro paréntesis. Si nos fijamos, estas P que están acá se cancelan con esta. En consecuencia, el trabajo también lo puedo expresar como, ¿se entiende, no? O sea, estas P se cancelan con esta, ¿sí? En consecuencia, yo puedo decir que, como esto se cancela, vamos a cancelarlo acá, chau, chau, y chau, ¿sí? Yo puedo decir que L es igual a R, que es la constante particular del gas, por T2 menos T1. Recuerden que las temperaturas siempre trabajarlas en grados Kelvin, ¿sí? Y tenemos esta segunda fórmula, ¿sí? Que es completamente distinta, si nos ponemos a pensar, con respecto a esta que está acá. Lo que pasa es que ahora tenemos el trabajo en función de ¿quién? De las temperaturas, no de las presiones. ¿Sí? Igualmente la más utilizada es esta expresión, de la de P por delta B. Pero también, como acabamos de ver, se puede deducir la que acabamos de ver recién. De la que L es igual a R por T2 menos T1. ¿Sí? Bien. En cuanto al calor, podemos decir Q es igual a Cp, o calor específico a presión constante, porque es una transformación isóbara, por T2 menos T1. Siempre para que haya una transferencia de calor, ¿sí? Siempre que haya una transferencia de calor, tiene que haber una variación de temperatura. Sí, que quede bien claro eso. Q es igual a Cp por T2 menos T1. No hay masa, pero vuelvo a repetir, porque se trabaja con la unidad de masa. Bien. Y la variación de energía interna, colocamos la variación de energía interna, será igual a U2 menos U1, o sea, la energía interna en 2 menos la energía interna en 1, que es igual a CB, siempre con CB la energía interna, por T2 menos T1. ¿Estamos de acuerdo? Remarcando estas fórmulas, voy a repetir, estas son las fórmulas que ustedes ven acá, la más utilizada, bueno, la delta U sí es muy utilizada, ¿no? Pero es esta que se marcó primero, ¿eh? Yo estoy haciendo acá
un desarrollo matemático, no más que eso. Bien. Vamos a aplicar el primer principio. Aplicando el primer principio, la termodinámica, ¿no? Yo sé que es igual a delta U, L más delta U, ¿no? O sea, U2 menos U1, ¿sí? Más el trabajo, ¿sí? O sea, esto es delta U, ¿no? U2 menos U1, más L. Vamos a trabajar acá ahora, vamos a seguir acá. Fíjate qué interesante. Q es igual a delta U más L. Ahora, Q es Cp, ¿sí? Q es igual a Cp por T2 menos T1. Esto va a ser igual a U2 menos 1, o sea, delta U, que es Cb, esto que está acá, ¿no? Cb por T2 menos T1. Más el trabajo, que era el trabajo R por T2 menos T1. R por T2 menos T1. En consecuencia, miren qué interesante esto. Yo puedo cancelar esto, esto y esto. Y llegar a lo que es la relación de Mayer, que es igual a decir Cp menos Cv es igual a R. Los calores específicos a presión constante menos el calor específico a volumen constante es igual a la constante particular del gas. Esta es la relación de Mayer. Miren todo lo que se pudo trabajar con la transformación isóbara, ¿no? Todo lo que vemos acá. Como Cp, Cv y R son valores constantes que no dependen de la transformación en sí, se puede aplicar esta ecuación pequeña de Cp menos Cv es igual a R, se puede aplicar para cualquier tipo de transformación. Eso es lo interesante. Muy bien. Hasta acá tenemos estas dos primeras transformaciones. En videos posteriores, en el siguiente voy a aplicar la transformación isotérmica y la transformación adiabática. Muy bien, entonces, vamos cerrando.